Muy buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenido a un programa más de Comenzando tu Día con Dios. Les bendigo en el nombre de Jesús y deseo que en este día sean no solo bendecidos por Dios, sino que caminen bajo la presencia de Dios y bajo la misericordia del Dios Todopoderoso. Espero que hoy el Señor les dé la fuerza, le dé la capacidad para poder lograr las metas que tienen que lograr hoy en el nombre de Jesús. Les bendigo a cada mujer, a cada hombre, a cada persona que por la misericordia de Dios ha podido conectarse con nosotros. Muchas gracias por permitirnos llegar a tu casa a través de este medio de comunicación, que es esta hermosa plataforma que nos permite llegar a ti para bendecirte y para compartir la palabra de Dios. Cada día necesitamos escudriñar las Escrituras, detenernos, evaluarla, pensar en ella, discernir lo que Dios quiere que aprendamos de las Escrituras, ya que cuando leemos la Biblia, no solo la leemos, sino que ella nos lee a nosotros y ella expone en nosotros las cosas que nosotros debemos de cambiar. Todos tenemos cosas que mejorar y por eso cada día oramos. El apóstol Pablo dice: yo cada día golpeo mi cuerpo, cada día muero, cada día me entrego a Dios para que Él sea quien me perfeccione. Ayer estuve hablando sobre los errores que cometemos cuando no tenemos la misericordia con aquellos que la necesitan. Hoy en día vivimos en un tiempo muy difícil, donde nos es muy fácil señalar a los demás. Cuando alcanzamos cierta perfección por la gracia de Dios, a veces terminamos cayendo de la gracia de Dios porque nos queremos convertir en jueces al tener cierta perfección o cierto nivel de santidad. Cuando tú alcanzas cierto nivel de santidad, de separación, de consagración, de no contaminarte con nada del mundo y te guarda para Dios, lo cual es algo hermoso. Pero si de pronto ve a tu hermano cometer una falla y en vez de ayudarlo te quiere convertir en un juez, acabas de caer. Perdiste la gracia de Dios. Dios no nos plantó en esta tierra como jueces, sino como personas que debemos de ayudar a restaurar a los demás. Hablaba ayer sobre este punto cuando el hijo de Noé, llamado Cam, encontró a su padre ebrio y desnudo. Y en vez de cubrirlo, la Biblia dice que él fue y se lo contó a sus hermanos. Y sus hermanos, cuando oyeron esto, vinieron, caminaron hacia atrás para no ver la desnudez de su padre. Y dice la palabra de Dios que cubrieron a su padre. Cubrieron a su padre. Cuando Noé despertó al otro día, se sintió mal porque su hijo, en vez de cubrirlo, lo divulgó. Y ahí impresionante que Noé soltó una maldición sobre Cam, que hasta el día de hoy la tienen. Noé dijo: porque tú serás siervos de tus hermanos. Y esto fue por causa de que este muchacho no supo lidiar con la debilidad, con la falla de su padre. Lo que muchas veces nosotros no sabemos manejar. No sabemos manejar las fallas de los demás. Y en vez de buscar la forma de ayudar, de restaurar, orar por ello, lo que hacemos es que divulgamos su desnudez, sus errores, su falla. La Escritura habla de María y Aarón cuando murmuraron contra Moisés. La Biblia dice que a Dios no le agradó esto. Oye esto. Y puede ser que ellos tenían ciertas verdades al hablar de Moisés, pero no le correspondía a ellos juzgar al hombre de Dios, sino a Dios mismo. Lo que a ellos le correspondía era hablar con él, darle un consejo y orar por él. Pero en vez de hacer eso, María y Aarón se pusieron a murmurar a Moisés con otra persona, y esto desagradó a Dios. Y una de las consecuencias fue que María terminó con lepra por causa de su lengua. Hay muchas personas hoy en día
que tienen lepra en su alma, en su corazón, y no pueden prosperar en las cosas espirituales porque tienen un pecado de murmuración en sus corazones. María y Aarón hablaron contra Moisés deliberadamente. Cuando ellos tenían acceso a Moisés, cuando ellos podían hablar con Moisés y decirle, esto no se ve bien, pero no lo hicieron. ¿Qué es lo que hoy en día muchos de nosotros hacemos? En vez de poner en oración a la mujer y al hombre de Dios, comenzamos a murmurarlo. Y eso trae consecuencias caóticas. Literalmente, cuando hablas mal de un hermano, lo murmura. Y aún más, disfruta su caída, su falla. Y aún más, aprovecha su caída para divulgarlo, para, por ejemplo, en el caso de hoy en día, para ganar muchos views. Es un pecado que trae consecuencias que tú no la ves en el momento, pero está ahí. Yo he visto títulos en las redes sociales. El perro tal cayó en pecado. El corrupto tal. Esto, lo otro. Y yo veo cómo utilizan títulos. Incluso a veces usan títulos falsos. Y cuando la gente entra a ver el video, nada de eso, de lo que dice el título, es lo que está en el contenido. Y eso también es hablar mentira. Pero bueno, no voy a enfocarme en ese punto. El punto es que me sorprende la forma en que tratamos la falla, los errores y la caída de los demás. Algo totalmente carnal. Tratamos los errores, la desnudez, la falla de los demás de una forma incluso antibíblica. Antibíblica. La palabra de Dios dice que si tú sorprendes a tu hermano en algo y tú lo quieres corregir, corrígelo a sola. Y si no te hace caso, llama a otro. Yo sé que ustedes me dirán, ¿y qué tal si yo no puedo llamarlo y no tengo contacto con él? Ora. El evangelio no es tuyo, el evangelio es de Dios. Ora para que Dios envíe a alguien a hablarle a esa persona. Porque Dios nunca te ha constituido juez, ni a ti ni a mí. Entonces, a veces actuamos antibíblicamente hablando de nuestros hermanos. Este muchacho Can fue maldecido porque no cubrió la desnudez de su padre. Su padre había cometido un error, se había embriagado, se había desnudado, qué sé yo, pero él no estaba ahí para juzgar a Noé. Él no estaba ahí para divulgar a Noé. Él estaba ahí para cubrirlo. Cuando Dios te permite ver la desnudez de alguien, no es para que la descubra, no es para que la divulga, es para que la cubra. Siempre que Dios permite que veas el error de alguien, es dándote la visión para que tú vayas y lo restaures. Entonces yo veo a veces cómo tratamos las fallas de algunas siervas de Dios o siervos de Dios, de hermanos en la iglesia. Y lo hacemos tan antibíblicamente que tarde o temprano tendremos consecuencias. Hay una ley que rige a todos, sea presidente, sea pastor, sea brujo, sea quien sea, esta ley a todos lo controla, la ley de la siembra. Cuando tú no cubres la desnudez de tu hermano hoy, alguien no va a cubrir la tuya mañana. Escúchalo. Cuando tú no cubres la desnudez de tu hermano hoy, alguien no va a cubrir la tuya mañana. Esa es la ley, mi amigo. Esa es la ley, mi querido apóstol. Esa es la ley, mi amado pastor. Tú puedes ser el apóstol de los apóstoles y esa ley te rige, esa ley te sigue. Cuando difamas, cuando creas conversaciones para hacer ridículo a los demás, para poner a los demás por debajo de ti, tarde o temprano alguien hablará para ponerte a ti por debajo. Esa es la ley, mi querido apóstol. Te va a alcanzar. Puedes ser el apóstol o el pastor más grande que existe. Y si saca tiempo para murmurar a otros pastores, tarde o temprano sacarán tiempo para murmurarte a ti. O sea, nadie se escapa de esa ley. Yo conozco bien esa ley. Y esa ley yo le temo. Yo sé que esa ley es real.
Yo una vez pasé un proceso tan difícil y yo miraba lo que el diablo quería hacer contra mí, pero me recordé de esta ley. Y yo me planté, oré a Dios y le dije a Satanás, tú te equivocaste. Yo no voy a cosechar lo que yo nunca he sembrado en nadie. Así que te reprendo en el nombre de Jesús. Y Satanás se fue y me dejó. Literalmente se fue. Y todos sus planes se deshicieron. Porque ni siquiera Satanás puede obligarme a cosechar lo que yo no he sembrado. Ni Dios, óigalo bien, ni Dios, porque Él es un Dios justo. Entonces, hoy en día hay personas experimentando sequía espiritual, estancamiento espiritual, trauma espiritual, confusión, no crecen, no avanzan, y es una cosecha de algo que ellos sembraron en otros. Es una ley dura que nadie puede con ella. Entonces, cuando nosotros tratamos las fallas de los demás, cuando estamos siempre dispuestos, como dicen en mi país, a tirar los trapitos sucios para el sol, cuando nos deleitamos al descubrir los errores de los demás y los exponemos, incluso buscamos los errores, somos buzos. Mire, amados hermanos, a veces somos perfectos buzos. ¿Sabe lo que es un buzo? Yo era buzo antes en las playas de mi país. Buceaba de noche y de día buscando peces. Los buzos van al fondo, al fondo de la playa a buscar peces. Van al fondo a buscar cosas. A veces somos buzos espirituales. Vivimos escarbando los errores de Pepe, de María, de José, que cometieron hace 20 años, hace 5 años, que posiblemente ese pastor ya lloró ese pecado, o esa pastora ya se arrepintió ante el Dios del cielo, y el Dios del cielo la perdonó y la tocó con su presencia. Pero ahora aparecen los buzos del diablo, buscando el pecado de 20 años para ponerlo ahora en las redes. Miren aquí a fulana, miren aquí a fulano. ¿Cree usted que esto es de Dios? Yo creo que ustedes deberían de ser más espirituales y evaluar ese tipo de predicadores o ese tipo de maestros. Deben de evaluarlo, porque eso es antibíblico. Yo no estoy de acuerdo en apoyar el pecado, jamás. Dios no apoya el pecado. Yo no hablo de cubrir el pecado, yo hablo de cubrir la desnudez. O sea, si alguien cae en pecado, si alguien comete un error, yo no voy a apoyar su pecado, pero yo voy a orar por él. Porque yo puedo ser tentado igual que él. Y yo no estoy aquí para exponer los errores de la gente. Yo estoy aquí para ayudar a restaurarlo de sus errores. Bueno, hay tanto que hablar que el tiempo no nos alcanza, pero hay personas que usan este método y van 20 años atrás, 40 años atrás, que a veces tú ves que son hermanas y hermanos que son jovencitos cuando cometieron el error, y ellos buscan esos 20 años de video atrás y lo traen como si fuera hoy. Y son tan tremendos que lo ponen como que fue ayer que lo cometieron. Eso es una malicia. Eso es ser malicioso. Y tarde o temprano nos alcanza nuestro mal si no nos arrepentimos. Eso es antibíblico. La Biblia dice que Dios borró nuestros pecados. Entonces, formulamos comentarios alrededor de la falla de alguien que posiblemente hace 5 años le pidió perdón a Dios y ya Dios lo perdonó. Entonces, ¿cuál es la forma de nosotros tratar con la falla, con el pecado, con el error de los demás? ¿Cuál es la forma? La que la Biblia revela. La Biblia dice en Gálatas 6:1, y con esto concluyo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, sorprendido, significa que el que estaba haciendo la falta no tenía interés de decirlo, pero fue sorprendido. Vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿Qué dice? Vosotros que sois ¿qué? Espirituales, restaurarle.
El problema es que para poder lidiar con la falla de otro hay que ser espiritual. Entonces, cuando tú ves que alguien, en vez de lidiar y buscar la forma de restaurar la falla de otro, la divulga, la difama, se burla y se aprovecha, es la señal, mis queridos hermanos, de que no es espiritual. Entonces tú estás escuchando a una persona que no es espiritual, que es carnal. El espiritual restaura, el carnal ataca. Óigalo, el espiritual restaura, el carnal ataca. El espiritual busca la forma de levantar al caído. El carnal busca la forma de avergonzar, de humillar y de destruir al que ha fallado. Entonces mira, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, para que no sea tentado. Oye esto, con espíritu de mansedumbre, voy a terminar, con espíritu de mansedumbre. Cuando el profeta Natán va donde David a hablarle de su pecado, él no fue diciéndole, perro, animal, hijo del diablo, escúchame, adúltero. No le dijo eso, le dio una parábola para llevar al rey a un punto donde el rey reconociera su error y se arrepintiera. Porque Natán sabía que aunque había pecado, no estaba tratando con un cualquiera, estaba tratando con el rey David. Y él va con un espíritu de mansedumbre a hablarle de su error. Y David responde arrepintiéndose al Señor y pidiendo perdón. Literalmente, hay personas que no tienen la capacidad de ayudar a restaurar a otro. En vez de restaurarlo, lo hunden cada vez más. Tengamos cuidado cómo tratamos a los demás, porque en la misma medida que tratamos a los demás nos tratarán a nosotros. Dios te bendiga y espero que esta palabra en este programa, Comenzando tu Día con Dios, tú la tomes en tu corazón. Y la próxima vez que vaya a tratar con alguien con falla, lo haga con espíritu de mansedumbre, con humildad y con espiritualidad. Porque tú estás tratando con alguien que Cristo pagó el precio derramando su sangre. La paz de Dios sea contigo y continuaremos hablando un poquito más en los próximos días. Dios te bendiga mucho. Bendición.